Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yararás una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes. Porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: «Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear a un almacén del pueblo. «Tan tan», pegaron con las patas. «¿Quién es?», respondió el almacenero. «Somos los flamencos. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?». Tal vez esa foto de Quiroga con sus hijos Egle y Darío en 1926 sea el resumen de su paso por Misiones, después de tener una relación con una alumna suya. De allí nacieron los hijos. Se instaló allí en Misiones porque lo fascinó la selva, cuando a los otros escritores argentinos los fascinaba Europa. Un tipo raro, Horacio Quiroga. Se llamaba Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza y nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Y cuando decimos que se instaló en Misiones, decimos en San Ignacio, ahí donde están las ruinas de San Ignacio Miní, la ruina jesuítica más importante que tiene nuestro país. Ahí llegó de la mano de Leopoldo Lugones, porque Leopoldo Lugones en 1904 iba a hacer hizo un estudio muy importante sobre las ruinas jesuíticas y le pidió que lo acompañara como fotógrafo. Eran amigos, vaya si tenía amigos importantes, Horacio Quiroga. Lugones era el hombre más respetado de la cultura argentina en el siglo XIX, realmente un hombre importantísimo. Bueno, de ahí surgió un libro, El Imperio Jesuítico, de Leopoldo Lugones, lo recomiendo. Era escritor, era cuentista, Quiroga, sí, era dramaturgo. Basta referirnos a algunos de sus cuentos, ni hablar del Almohadón de Plumas, por ejemplo, ¿no? Él escribió Cuentos de la Selva y Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, 2 libros. 2 libros que afortunadamente yo leí apenas comenzada la secundaria en el colegio,
porque me los hicieron leer en aquella época. En aquella época sí se leía, realmente. Bueno, un hombre interesantísimo, Quiroga, porque cuando llega allí se construye una casa de madera ahí en ese solar, en la selva, donde en un abra se puede divisar el Paraná allá a lo lejos. Es un lugar bellísimo, realmente bellísimo, aislado absolutamente de todo. Y después construyó la casa de material. Se pueden ver las dos casas. Preciosas las dos, la de material mucho más linda, mucho más amplia. Yo debo reconocer que a mí, pero esto me pasa a mí nada más, cuando entré lo primero que noté es que las ventanas no tenían mosquiteros. Claro, yo no sé si en 1904, en 1920 las casas tenían mosquiteros, la verdad que no sé si se acostumbraba, pero viviendo en Misiones me llamó la atención, ¿no? Imagino el tamaño de los mosquitos y la cantidad de bichos que aparecerían cuando uno prendía un farol a la noche, un farol de querosén, como los que están ahí, los candiles que se ven ahí en la casa, muy linda. Realmente una vida tortuosa, la de Quiroga. Su padre muere de un accidente, su padrastro y su primera esposa se suicidaron y él mató de un disparo, accidentalmente por supuesto, a su amigo Fernando. Quiroga desarrolló varios emprendimientos allí emprendimientos agropecuarios allí en la zona. No tuvo suerte. Las palmeras que se ven en el jardín, hay un detalle, ¿no? Porque uno llega y ve palmeras y no le llaman la atención, es un lugar tropical, digamos, Misiones, bueno, pero las palmeras las plantó Quiroga, no había palmeras ahí, no eran del lugar. Realmente un enamorado de la selva y de esa geografía. Fue funcionario de San Ignacio, trabajó funcionario municipal de San Ignacio y era un personaje importante. Iba en bicicleta o en moto según si tuviera nafta o si tuviera ganas de pedalear hasta su trabajo. Desde allí, que no está a mucha distancia, pero para ir caminando en bicicleta sí es lejos. Realmente se disfruta mucho estar allí. Se disfruta mucho el saber que allí en su escritorio, frente a la ventana, frente a la magnificencia del paisaje, está la máquina de escribir con que escribía Horacio Quiroga, con que escribió sus cuentos, sus dramas, podríamos decir. Realmente un personaje llamativo, desde el aspecto hasta lo intelectual, ¿no? Obviamente. Hay una serie que recomiendo que se llama Quiroga, una miniserie de 3 capítulos, que está muy pero muy bien hecha y todavía se puede encontrar en las redes, en internet.